María, ¿qué tal? Mucho gusto, Ana María. ¿Qué tal? Encantada. Encantado de Muchas, saludarte. muchas gracias. María Alberto, Ana María. Encantada. Hola. Bueno, Qué gusto. bueno, Encantado. Heureux de vous Señor rencontrer. Hugo, Bien. señora Alberto. Bonjour, on se revoit, vous allez bien? Bonjour. Ouais, enchanté. Señora Bonjour, Ça va? ça va bien? Très bien. Ok, bienvenue, Bien. monsieur le président. Muy bien. No hablo español, poquito. Yo tampoco francés, poquito Ok, también. mais je peux Bueno, une bien. explication. Gracias. Monsieur le Président, Encantado. enchanté. Bienvenue au Québec. Enchanté de vous rencontrer. Gracias por el recibimiento. ¿Ça va? En fait, on est revenu passer pour nous. 1000 appels en une année? Oui. Hier soir, pareil. Ah oui. On commence début. On était à 600, à 2h30 environ. So, Anna Maria. Merci. Oui, gracias. Ah, vous êtes le ministre contre les macarons, c'est ça? Et pourquoi? Et si j'avais tort, ça fait référence à quoi, cette expression-là? Pourquoi Vous vous n'avez dites pas ça? toujours raison. C'est vraiment la remise en question. Donc, c'est ça qui va faire en sorte de développer les face au discours extrémiste ou de radicalisation. Tout ce qu'on vit en fait en général, c'est pas nécessairement la radicalisation, mais vraiment tout ce qu'ils nous ont fait. Bravo. Bueno, oso bilera aberazgarria, ez interesgarria soilik, baizik eta aberazgarria. Eusko Jaurlaritza bezala 2017-2021 epealdiaren tartean, edo tarte horretarako urrengo bizikidetza eta giza eskubideetako eta lankidetzarako plana aurkeztu egingo dugu, non ataletariko bat hau izango den. Urteak dira, segurtasun saila honetaz lan egiten ari dena eta datorrena, bai nazio batuetako agindua eta erabazpen edo ebazpenen arabera, baita Europar Batasunako kontseiluak hartutako erabakiak jarraiki, baina uste dugu hemen zentro honetan gune honetan azpimarratu egiten den bezala, lehenik eta behin aurrikuspena dela landu beharrekoa eta zentzu horretan nazioarte mailan den fenomeno bat elkarren artean landu egin ahal izatea eta horrezetarako izan da gure hemen izandako ikustaldia eta baita batzarra. Ikustu dut beharrezkoa dugula baita gure historian tamalez jasandako indarkeriaren errotik ikasitakoak beste fenomeno berriak diren hauetara ere egokitu egin ahal izatea aurrikuspenetan eta batez ere gazteen artean ere landuz. Zentzu horretan hemen islatutako eskarmentua guretzat oso aberazgarria da eta espero dut, gainera ez bakarrik Quebeceko gobernuarekin, baita zentroarekin, bertoko zentroarekin ere elkarlanean aritu egin ahal izatea eta baita nazioarteko beste erakunde batzuekin batera. Ha sido una reunión y un encuentro no solamente importante, sino que además muy enriquecedor. Agradezco a la dirección del Centro para la Prevención del Radicalismo todas las atenciones y todas las explicaciones que nos han ofrecido. Hemos podido comprobar que además del trabajo que estamos desarrollando en el Gobierno vasco y que tendrá y verá la luz próximamente en cuanto a lo que es el Plan de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación próximo 2017-2021, en el que incluiremos también este apartado, tiene una importancia capital el ámbito de la prevención. No solamente es una cuestión de trabajo desde el Departamento de Seguridad en cuanto a las respuestas que se han de ofrecer de lo que es prevención, perseverancia, persecución y dar respuesta, sino que empezamos por el primero de los apartados, que es la prevención. Aquí hemos analizado lo que es el trabajo en prevención y sobre todo desde lo que es un concepto de resiliencia y desde lo que es también espíritu crítico, nacido desde los propios jóvenes también, abundando en lo que tenga que ser la reflexión sobre la multiculturalidad, interculturalidad, la aceptación normalizada y en ese sentido lo que pueda ser la profundización en los ámbitos de prevención desde las más tempranas edades, sea desde el sistema educativo, sea desde lo que es el trabajo en red,
desde los centros también sociales, centros cívicos, desde lo que puedan ser las organizaciones juveniles. Y es lo que nos ha motivado en este encuentro de hoy a intentar que de manera inmediata en el memorándum de entendimiento previsto lo podamos incluir con el Gobierno de Quebec, pero también en una relación ya directa con el Centro para la Prevención del Radicalismo, desde esa concepción de que estamos ante un fenómeno internacional en el que participan también las alianzas y las sinergias también con organismos internacionales. Esto es lo que me cabe agradecer al Centro para la Prevención del Radicalismo en todo lo que ha sido la experiencia pionera que desde Québec se está trabajando. Et, on a été très honorés de recevoir Monsieur le Président. C'est tout un privilège. Et je vois que nous partageons les mêmes intérêts en termes de prévention de l'extrémisme violente. Et le Président m'a rassuré que la prévention faisait également partie de ses priorités et que nous sommes tous conscients que l'aspect répressif présente des limites. Il faut miser sur la prévention. Il faut impliquer la communauté dans la réponse face au terrorisme. Donc pour moi, c'est une très bonne visite et j'espère que nous allons très concrètement, à court moyen terme, mettre en place des initiatives entre le centre et le gouvernement pour prévenir l'extrémisme violent. Vous savez, la question de l'extrémisme violent, c'est un enjeu international. Ça nécessite du partenariat. Ça nécessite une approche concertée, intégrée, comme nous sommes en train de le faire avec cette visite fort honorable.